que haga una oración antes de iniciar todo. Amén. Dios le bendiga grandemente, agradecido de Dios de esta bella oportunidad que nos permite hoy en día. Vamos a orar y darle en primer lugar las primicias al Señor. Amante Dios, Padre Celestial, gracias Señor por esta bella oportunidad, Señor Jesucristo. Bendice Señor a cada una de las personas que nos escuchan. Que este testimonio sirva de edificación, Señor, para aquellas personas que están pensando, aquellos jóvenes que están pensando, Señor, formalizar un noviazgo. Que seas tú, Señor, glorificándote, Señor. Úsanos, Señor, como instrumento y como canal de bendición a cada una de las personas que nos escuchan esta noche, Señor. Te presentamos esta noche, Señor, dándote la honra y la gloria a ti en primer lugar, porque solamente tú la mereces, Padre Santo. Que seas tú bendiciendo a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación y crecimiento para cada una de las personas que nos están escuchando. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, quiero iniciar este bello testimonio leyendo una cita bíblica que está en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, que dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Gloria al Señor. Como estaba diciendo mi esposa, muchas veces cuando nosotros recibimos las bendiciones, el Señor debe prepararnos para esa bendición. Pero ¿qué sucede? Para nosotros poder recibir esta bendición, nosotros debemos pasar lo que se llama un proceso. Nada ocurre simplemente, llegó la bendición y la estamos disfrutando. No, el Señor quiere prepararte, el Señor quiere encaminarte y llevarte por un proceso para cuando tú recibas esa bendición, entonces tú la sepas valorar y la sepas apreciar y la sepas anhelar. Quiero entonces iniciar con una pequeña reseña de cómo inició mi vida en el Señor. Yo acepté al Señor después de la muerte de mi padre en el año 2016. Me convertí al Señor, pero en sí no conocía del Señor, no vivía una vida totalmente agradable al Señor y como el Señor la quería. En ese proceso se presentaron situaciones donde conversaba con personas que en vez de encaminar los caminos del Señor, lo que hacían era que me alejaban. Tenía relaciones con personas que no eran cristianas, donde se hablaban cosas indebidas a través del chat, donde hice elecciones que eran conformes fuera a la voluntad del Señor. Lamentablemente, una de las cosas que yo decía, mis amigos, yo me imaginaba, o sea, en el nivel que yo estoy, la edad que yo tengo, veía como muchos amigos ya estaban casados, tenían su esposa, tenían hijos, y yo como anhelaba estar también como en ese lugar de tener mi propia familia. Pero cuando nosotros elegimos fuera de cosas fuera de la voluntad de Dios, entonces nosotros pasamos por ciertas consecuencias a causa de nuestra desobediencia, porque cuando usted muchas veces ve algo, le llama, le gusta, pero usted se pregunta, ¿es lo que Dios quiere para usted? Lamentablemente tuve una experiencia muy difícil, porque me uní a unión libre con una persona y fueron situaciones que afectaron mi vida espiritual, emocional, económica. Pasé unas situaciones bastante difíciles porque pensaba de que las cosas en el camino iban a mejorar. Unas veces toma una decisión y creen a la vista de uno, cree que uno está haciendo la mejor elección, pero eso es lo que verdaderamente Dios quiere para ti. Eso es lo que el Señor te ha dicho, ¿verdad? De la persona que tenían para ti. ¿Estabas de acuerdo tu familia con esa relación? El Señor te ha respondido de que si verdaderamente esa relación viene de Dios. Entonces nosotros por nuestra propia concupiscencia, porque nos gusta, nos llama, a veces tomamos decisiones equivocadas, decisiones muy apresuradas, que en vez de
El Señor la permite. El Señor la permite para que tú aprendas que solamente tú debes depender de Él. Que tu elección no es la que te va a llevar al camino de bendición, sino lo que Dios quiere para tu vida. Entonces el Señor permite que tú pases por ciertos procesos en tu vida, por situaciones difíciles, amargas y crueles, para que tú te entregues a Él. Como le había dicho, fue una decisión que no se la recomiendo a nadie. Es la peor decisión que una persona puede hacer, de unirse con alguien en unión libre. No es conforme a lo que Dios quiere. En ese proceso me sentía mal porque sentía que no estaba haciendo la cosa correctamente como el Señor quería, pero el Señor permitió ese proceso para que yo pueda entender que fuera de Él nada nosotros podemos hacer. En ese proceso fue una situación difícil, como le había comentado. Mi abuela era diabética, ella falleció y yo era la que llevaba al médico. Yo sufrí ese tiempo, yo sufrí mucho porque ella tenía problemas de la circulación y yo era la que llevaba al médico los viernes, que generalmente estaba libre. Entonces se le complicó el problema de la circulación, le llegaron en este caso a amputar una pierna, le salieron muchas llagas, entonces yo sufrí eso. Entonces, cuando se produjo la separación de esa unión libre, el mismo día que se produjo la separación, ese mismo, con la unión libre que tenía, ese mismo día falleció mi abuela. Mi abuela falleció en el Hospital Marcelino Vélez. Eso me hizo sentir demasiado destruido verdaderamente, porque fueron dos cosas que fueron ahí al mismo tiempo, esa situación difícil. Algo muy importante, cuando ella estaba en el hospital, iban cristianos al hospital a orar por las personas enfermas. Y quiero decirle, querido hermano, que mi abuela nunca fue cristiana, nunca se congregó en la iglesia, pero sufrió tanto que Dios tuvo misericordia de ella. Mi madre oró por ella y aceptó al Señor, y cuando los cristianos iban al hospital a visitar a la persona enferma, a predicar su palabra, quiero decirle, querido hermano, que a pesar de que no vivía una vida consagrada, el Señor tuvo misericordia de ella y ella partió con el Señor. Y es algo que, aunque me haya dolido, me siento con esa tranquilidad verdaderamente de esa pérdida de familiar. Esas situaciones me llevaron a lo que es un tiempo de quebrantamiento. Eso me conllevó a acercarme más al Señor. Fue un tiempo de quebrantamiento. Recuerdo que así se me llamaba un congreso que había en la iglesia Castillo Fuerte, que se llamaba Tiempo de Quebrantamiento, donde estaba predicando el evangelista Carlos Tavares, y yo empezaba a sentir de que cuando él estaba ministrando en el altar me sentía llamado. Quiero decirle que yo empecé a acercarme al Señor, yo empecé a compenetrarme más con las personas de la iglesia, porque no me acercaba a nadie. Hubo una persona por ahí que me dijo una vez que yo empecé a salir del cascarón. Empecé a salir del cascarón y empecé a la doctrina, me bauticé. El Señor me empezó a bendecir, el Señor me empezó a hablar. A pocas semanas de haberme bautizado en agua, fui bautizado en el Espíritu con el don de lengua. Le agradezco al Señor porque me ha sorprendido que solamente el Señor estaba esperando de que yo diera un paso, de que yo aprendiera a depender de Él, de que sin mi fuerza, con mi fuerza yo no podía avanzar, sino con la fuerza de Él. Entonces el Señor empieza a abrir puertas. Las personas me empezaron a hablar diferente. Oye, pero tú estás más gordito, ¿y qué tú estás haciendo? Pero mira, tú estás más lindo. Eso me decía la gente. Entonces la gracia de Dios ya empezó a obrar en mi vida a partir de ese momento. Entonces vamos a continuar con la reseña de mi amada esposa, que también tiene algo que compartir con relación a su proceso con ustedes. Quiero compartirle un breve resumen de mi historia, de cómo el Señor
permitió por malas decisiones. A veces cuando nosotros estamos en el camino del Señor y no nos acercamos completamente al Señor, no nos entregamos en sus manos y nos desesperamos, la desesperación nos lleva a tomar decisiones que nos dejan fuera o nos sacan totalmente de lo que es la voluntad de Dios. Llegó un momento de mi vida que empezó en mi adolescencia, porque déjame decirle que, aunque quizá muchos no lo saben, pero yo me crié en el Evangelio desde que nací, porque mis padres eran cristianos. Pero llegó una etapa de mi adolescencia donde el Señor llegó una etapa de mi adolescencia donde el Señor permitió ciertas cosas en mi vida por mi desobediencia, porque puse al Señor en segundo lugar en mi vida. Me dejé engatusar por el enemigo, caí en su trampa. Caí en la falsedad más grande que puede caer cualquier joven, que es la trampa de yo lo convierto. No, en el camino yo lo meto a la iglesia. No, esa es la peor trampa que puede haber. Caí en esa trampa cuando empecé esa relación que no venía del Señor, no era algo que el Señor aprobaba. Me fui en esta parte quisiera agregar una cita bíblica que el Señor trae a mi vida, que es en Jeremías 15:19, donde dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. De esa cita bíblica fue todo lo contrario en mi vida, porque en vez de él convertirse a mí, como yo decía, yo terminé convirtiéndome a él. ¿En qué sentido? Si me aparté del Señor, me dejé engatusar, me dejé llevar, sucedieron cosas en mi vida, sucedieron cosas en mi adolescencia que me llevaron totalmente a apartarme de los pies de Dios, y caí en depresión. Sumándole a eso también quedé embarazada. Muchas veces quise quitarme la vida porque caí en una depresión muy fuerte. El Señor me ayudó, a pesar de mi desobediencia, a pesar de que le quise quitar el lugar al Señor para poner a otra persona en el lugar de Dios. El Señor tuvo misericordia de mí. Le agradezco al Señor porque puso en mi camino personas que nunca me soltaron, siempre estuvieron ahí presentes en todo momento. Puso a mis pastores, que siempre, si no hubiese sido por Dios y luego por ellos, quizá, quién sabe qué hubiese pasado conmigo. Llegué a un momento entonces que recibí abandono, me abandonaron, mi corazón se llenó de amargura, de tristeza, de dolor. Ya yo estaba que quería, sentía un rencor, sentía un odio en mi corazón tan fuerte que a veces sentía que me consumía. Quería pagarle con la misma moneda a esa persona, quería hacer lo mismo que esa persona me hizo a mí, porque decidí tomar una decisión fuera de los caminos de Dios y fuera del tiempo de Él. Esas son las consecuencias de cuando te desesperas, porque el enemigo lo que quiere es eso, que tú te desesperas. El tiempo está pasando, el tiempo esto, quizás me están pasando situaciones en mi hogar que me conllevan a tomar una decisión fuera de los caminos de Dios y a no consultarle a Dios. Detener un minuto y preguntarle: Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Es así que tú quieres que yo haga las cosas? Nada de esto pasó por mi cabeza en este momento. Llegó un momento de mi vida en que totalmente me olvidé del Señor, totalmente dejé que mi corazón se llenara de rencor, de odio. Cada día más mi corazón sentía un vacío muy fuerte, pero había una palabra del Señor que hacía tantos años el Señor me había hablado y me había dicho de esa palabra, que era una palabra que cargaba un peso enorme en mi corazón, que era que el Señor decía que donde quiera que yo me metiera,
donde quiera que yo me fuera, no podría meterme en lo más profundo de la tierra, pero que aún de ahí el Señor me iba a sacar y me iba a traer donde yo pertenecía, que era en su camino. Llega un momento en cuando que ya no aguantaba más la desesperación, el Señor habla a mi vida nuevamente. El Señor toca mi corazón, el Señor me dice, me recuerdo que huí de todas las situaciones que estaba pasando, quise huir, quise irme lo más lejos posible, porque fue una relación que marcó tanto mi vida que me hizo tanto daño que quise huir, pensaba que huyendo de la situación, huyendo de los problemas, me iba a calmar el dolor que había en mí, pero no, empeoró, porque entonces ahí comencé a apartarme mucho más de Dios, comencé a darle a Dios, comencé a sacar a Dios totalmente de mi vida, pero la palabra, esa palabra que el Señor había desatado sobre mi vida hace tantos años, me pesaba cada día más. Llega un momento en que el Señor habla a mi vida y me dice, este no es tu lugar, quiero que regreses de donde huiste. Y yo le decía con lágrimas en los ojos, Señor, pero yo no quiero volver. Yo no quiero volver porque me duele estar allá. El Señor volvía y me decía, se escuchaba un silencio enorme donde el Señor, y volvía de nuevo a retumbar esa voz de Dios, donde me decía, quiero que regreses, porque allá es que lo que yo voy a hacer contigo va a ser allá, no aquí. Por eso este no es tu lugar, este no es el lugar que quiero para ti, es allá. Recuerdo que el Señor no dejaba de hablarme todas las noches, me hablaba en sueño y me decía la misma palabra, regresa de donde huiste, porque allá voy a hacer, lo que voy a hacer contigo será allá en aquel lugar, no aquí. Cuando tuve que darme por vencida y regresar, volví a mi iglesia, volví de nuevo con mis hermanos, fue muy fuerte el proceso, pero mientras estuve aquí, conocí personas que se acercaron a mí en ese momento, personas supuestamente cristianas, que se acercaron a mí buscando una cercanía de una relación y cosas así en ese momento. Pero en ese momento yo estaba tan quebrantada por el Señor que yo no permitía de que ninguna de esas personas se acercaran a mi vida. Llegó un momento en que cuando ya pasé el tiempo, que decidí darme la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de hacer las cosas bien, y le permito la entrada de hablar con esas personas. Esas personas, el Señor me habla en ese momento y me dice que me revela las intenciones de esas personas que se acercaban a mi vida, no buscaban algo serio conmigo. Porque muchas personas se acercaban a mí pensando que porque ya yo tenía una hija no tenían la responsabilidad conmigo. No, o quizás no se iban a comprometer así de lleno conmigo porque por el simple hecho de que ya yo tenía una hija. Y el Señor habló tan fuerte a mi vida porque en una me desesperé tan fuerte y con lágrimas en los ojos y le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? No me diste el corazón de piedra. Así cuando las personas me hicieran daño, no me dolía. Recuerdo la voz del Señor en ese momento, que me decía, ¿sabes por qué no te di el corazón de piedra ni permití que tu corazón se pusiera de piedra? Porque eso es lo que yo exijo de ti. Eso es lo único que te pido, que me entregues tu corazón. Porque le estás entregando tu corazón a las personas equivocadas. Yo soy el único que no voy a lastimar tu corazón. Y estás entregando tu corazón a las personas equivocadas, me decía el Señor. En ese momento, me fui en llanto. Comencé a orar al Señor y a decirle que me perdonara, que me ayudara porque yo quería hacer su voluntad, yo quería hacer las cosas bien, que restaurara mi vida. Llega un momento en que el enemigo no se queda tranquilo porque él no se va a quedar tranquilo. Y más cuando ve que el Señor está haciendo todo lo posible por
reconquistar tu corazón nuevamente y de que tú vengas a los pies de Cristo y hagas la voluntad de Dios. Cuando el enemigo ve que tu corazón está dispuesto a entregarse a Cristo y hacer la voluntad, entonces el enemigo ahí que se prepara para darte golpe, para tirarte por todos lados, para que tú falles, para que tú no busques la voluntad de Dios. En ese momento comencé a orarle al Señor. Comencé a orar por la persona que el Señor iba a preparar para mí, pero me dejé envolver en el momento en que decía, Señor, yo lo quiero de tal forma, Señor, yo quiero que sea así, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro. Pero me estaba olvidando de algo. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, yo lo quiero de tal forma, pero que el Señor no te va a dar lo que tú le pides. El Señor te va a entregar a ti lo que tú necesitas. Porque muchas veces nos enfocamos en el físico, nos enfocamos en que tiene que ser alto o blanco con los ojos azules. No, el Señor te está preparando para entregarte a ti el hombre que de verdad tu corazón necesita. Nuestro corazón es como el barro. Cuando nosotros lo ponemos en las manos equivocadas, se quiebra. Y cuando lo entregamos en esa mano equivocada, que esa persona ve que tu corazón se quebró, lo que hace que lo desecha, porque dice, yo no voy a coger lucha, mejor suelto eso y busco algo mejor o algo que no esté quebrado. Pero cuando entregamos nuestro corazón en la mano del alfarero, cuando entregamos nuestro corazón en la mano de Cristo y se lo entregamos a Él, entonces Él decide trabajar. Aún tu corazón esté quebrado y tenga grietas lo que tenga, el Señor decide restaurarlo, ponerlo a brillar nuevamente. Y así mismo es la persona correcta. Cuando el Señor pone a la persona correcta en tu vida, así mismo tratará tu corazón. Será como tu corazón será lo más apreciado que tú le entregues a esa persona. Y tú verás la diferencia de cuando tú esperas en el tiempo de Dios o cuando te dejas envolver por la desesperación que el enemigo te pone en ese momento. El mundo te presiona, muchas veces te presiona, y más cuando tú estás en ciertas edades de tu vida. Tú dices, pero Señor, está pasando el tiempo, Señor, pero ¿qué va a pasar conmigo? Señor, pero me estoy poniendo vieja. No es que te estás poniendo vieja. Lo que pasa es que el Señor te está preparando. No es el tiempo de Dios para ti en ese momento. Si el Señor no te ha puesto esa persona correcta en tu camino, es porque entonces todavía no es el tiempo. Recuerda que Dios no te va a entregar a ti algo que te dé problemas. El Señor te va a entregar algo que añada felicidad a tu vida y que sume tanto en tu vida espiritual como tu vida emocional. Dios te está preparando, y no solamente a ti, está preparando a la persona correcta, la persona que Él va a poner en tu vida. Recuerda que no solamente es pedirle al Señor, Señor, yo lo quiero de tal forma, Señor, yo quiero que te adore, que te ame, pero también encárgate tú de amar a Dios. Porque recuerda que también ese joven que está orando por ti está pidiendo lo mismo a Cristo. Ahora tú te paras al frente del espejo y te analizas y dices, ¿estoy yo haciendo mi parte? ¿Estoy yo entregándole al Señor mi corazón para que entonces Dios sea el que le entregue tu corazón a la persona correcta? Dice en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Muchas veces nos enfocamos en la añadidura. Enfoquémonos en Dios, porque si te encargas de lo de Dios, Dios se va a encargar de lo tuyo. Dios va a preparar ese esposo que tú estás esperando. Dios va a preparar ese joven que tú estás esperando para entregártelo en su debido tiempo. Si Dios no lo ha puesto en tu vida ahora, en este momento, es porque todavía no es el tiempo. Todavía no es el momento. Algo falta que el Señor no te ha entregado a esa persona. Por eso te digo, autoanalízate. Piensa, ¿qué falta de mi parte? ¿Estoy dando todo al Señor? Para el Señor entonces responderme a mí. Llegó un momento en que decidí completamente entregarme al Señor.
ponerme una venda en los ojos y olvidarme de todo lo que me rodeaba, de olvidarme de las personas que me rodeaban. Y dije, necesito buscar de Él, necesito. Cuando entonces decidí entregarle mi corazón, el Señor se me aparece en un sueño donde yo veo a un joven tirado en el piso y donde yo estoy tratando de darle los primeros auxilios a ese joven que está en el piso. Y veo ese hombre que está parado frente a ese joven. Veo a esa persona frente a ese joven que tenía una vestidura blanca resplandeciente. Y mientras le estaba dando los primeros auxilios a ese joven, recuerdo que el Señor me decía, ¿sabes? Ustedes mismos se hacen daño, me decía, porque no dejan que sea yo que elija por ustedes, sino que eligen ustedes por mí. Muchas veces tenemos que dejar que sea Dios el que elija nuestra pareja. Tiene que dejar que sea Dios, no solamente nuestra pareja, muchas cosas de nuestras vidas, todas las cosas de nuestras vidas, tenemos que dejar que sea Dios que le elija. A veces también ocupamos el espacio de la persona correcta, la tenemos ocupada. Y cuando viene la persona correcta y mira, bueno, mi espacio está ocupado, entonces, o no es ese no es mi lugar, pensará, porque hay una persona ahí ocupando el espacio. Pero muchas veces lo llenamos con la persona incorrecta. No podemos, no importa que sea cristiano, porque puede ser que sea cristiano, le sirva a Dios, pero no es el que el Señor tiene para ti. Porque cuando en mi vida sí se acercaron personas cristianas, sí se acercaron personas que en verdad, desde mi punto, yo veía, wow, una persona que le alaba al Señor, que le gusta al Señor. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo venía delante de Dios y le decía, Señor, es tu voluntad, el Señor me hablaba, Señor responde. Por eso yo te exhorto a ti, pregúntale, consulta con tu Padre, Él te habla, Él te va a responder. El Señor me decía a sí mismo, ese no es el que tengo para ti, ese no es el que tengo para ti. Entonces, aunque sea cristiano, el Señor, si no es la persona que el Señor ha elegido para tu vida, el Señor no permitirá que no permitirá que esa persona ocupe el lugar de la persona que Él escogió para tu vida. Por eso te exhorto, joven, busca al Señor, entrégate de cuerpo y alma, entrégale tu corazón a Él. No te desesperes, no dejes que el Señor, no dejes que el enemigo engatuse tu corazón llenándote de ideas. Recuerda, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Muchas veces creemos que Dios tiene que hacer las cosas, que el Señor te ministra, te dice, te voy a entregar a tu esposa. Crees que es de una vez, no es de una vez. Recuerda que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto y muy diferente al de nosotros. Quiero permitir ahora que mi esposo comience a explicar la parte de cuando ya nos conocimos, que eso ya es otra parte. Dios se le bendiga otra vez. Quiero decirle, querido hermano que me escucha, querida hermana que me escucha, que nosotros a veces estamos a un paso de la bendición, pero solamente el Señor quiere ver la disposición de tu corazón, de que tú le busques en espíritu y en verdad, para que Él entonces empiece a bendecirte. Tanto ella como yo tuvimos que ser quebrantados en muchísimas situaciones para que nosotros entendamos que es con nuestra fuerza que no podemos, que su voluntad es mejor que nuestras propias decisiones. Quiero agradecer grandemente porque a pesar de al principio, cuando yo me congregaba en la iglesia, yo no me congregaba de una forma consistente, pero aún así, y le doy gracias primero a Dios, y le doy gracias aquí frente a cada uno de todos ustedes, al pastor Elvis Ponciano, que siempre estuvo pendiente de mí, aun cuando yo no me congregaba en la iglesia, él siempre me escribía, siempre me daba seguimiento, y gracias al Señor en primer lugar, luego al pastor, por siempre estar pendiente de mí, inclusive en el proceso de noviazgo, siempre estuvo guiándome, me ha estado aconsejando hasta hoy en día. Es como un padre que siempre ha estado pendiente de sus hijos, y yo le agradezco bastante, primeramente al Señor, luego al pastor Elvis Ponciano, también a mi pastora Reina Cuevas, desde que yo empecé
a tomar firmeza el camino del Señor. Ella me está ayudando en lo espiritual, me está capacitando, me está enseñando, me está preparando para evangelizar, para predicar tu palabra, su palabra. Y le doy gracias a Dios, a los pastores, por esa gran ayuda que me han dado tanto a mi amada esposa como a mí, de que sin ellos también nosotros quizás no pudimos, no ayudaron a llegar también hasta aquí. Bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios me les bendiga grandemente. Ok, entonces vamos a iniciar con de cómo yo conocí a Esmeralda, cómo fue ese proceso. Yo veía a esa joven que siempre se sentaba en los bancos delante. Cuando usted va a comprar un vehículo, ¿verdad? Usted desea algo para comprar un vehículo, usted investiga. Cuando usted ve ese vehículo, usted ve cómo está el motor, cómo está la transmisión, se baja por abajo a ver si tiene algún podrillo, si está botando aceite. Asimismo, usted debe investigar, ¿verdad? Si a usted le interesa a alguien, usted debe investigar cómo es la persona, cómo se desarrolla en su ministerio, su familia. Entonces, simplemente usted se acerca a esa persona y establece una conversación, una amistad. Antes de yo acercarme a ella, yo investigué sobre ella, veía que ella tenía una niña. Entonces, resulta ser que un día yo le mando una solicitud a través de las redes sociales Facebook. Y entonces ahí empezó lo que es nuestra conversación. Ya en esos tiempos había congresos de la iglesia, rescatando lo perdido, ¿verdad? En el Parque de los Coquitos en ese tiempo. Entonces ahí nosotros empezamos a entablar ya una conversación, porque primeramente empezamos a hablar por las redes sociales en Facebook. Algo muy importante, si usted interesa a alguien o siente algo por alguna persona, es bueno de que cada uno de este tipo de pasos, usted busque orientación, no toma decisiones solo. Usted puede hablar con el pastor, que no hay una mejor persona que lo pueda aconsejar en cuanto a ese tipo de casos, porque es su pastor. Yo tuve siempre la confianza de acercarme a mi pastor y él le va a dar la mejor orientación y le va a guiar en todo ese proceso. Bueno, yo conocí entonces a Esmeralda. Ya cuando se acababan los cultos, recuerdo que yo siempre se ponía afuera a saludar a los hermanos, entonces yo... Me hacía yuque, no Yo siempre le esperaba un ratito cuando yo no me iba de una vez para saludarlo. Hola, ¿cómo te estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Ya nos retornamos para la casa y ahí entonces hablamos un rato y así entonces surgió nuestra amistad. Fue una amistad que fue, como cristiano, fue con todo el respeto. Nunca se dijo nada indebido, ella está ahí que no lo puede mentir. Nunca le solicité nada indebido, siempre la respeté mucho. Siempre como una amistad con cierto respeto, como nosotros, porque nosotros debemos cuidar lo que es nuestro testimonio. ¿Qué sucede? Que a poco tiempo, entonces, yo empecé a mostrarle verdaderamente, o ella se dio cuenta como mujer al fin, las intenciones de que yo tenía. Yo en sí tenía la certeza de que yo le agradaba, pero ella tenía un poco de miedo, estaba un poco renegada. Ella inmediatamente al darse cuenta y a mencionar estos temas, que ella tenía miedo de que tenía miedo de entregar su corazón y que no fuera la voluntad de Dios de la relación. Entonces yo siempre le hacía la exhortación, vamos a orar. Pero no vi de parte de ella como siempre como esa disponibilidad de hacer, sí, vamos a orar para ver si, porque para usted orar para alguna persona debe haber, aunque sea una intención o un pequeño interés, un interés para orar, pero nunca vi en ella como esa disposición para hacerlo. Sucede ser que ella en ciertos momentos, no sé si era por miedo o por la situación o el proceso que ella estaba pasando, que ella se alejaba de mí un tiempo sin hablar, me escribía
un tiempo sin hablar. Entonces yo empecé a orar. Y bueno, yo voy a orar. Yo le pedí al Señor que si era su voluntad, que me permitiera que Esmeralda sea mi esposa. En mis oraciones me recuerdo como en la parte de la oportunidad que tenía Esteban, que estaba orando. Hay más o menos algo parecido así. Oraba, Señor, si es tu voluntad, si es lo que tú quieres para mí, si viene de ti de que ella sea mi esposa, permite por favor que ella sea mi esposa, que sea tú tanto revelándole a ella como revelándome a mí. Si es tu voluntad de que tú quieres formar una unión con ella. Entonces, algo era que yo lo pedía al Señor y hay que hacer, y yo siempre era consistente con esa oración y siempre oraba por ella. Entonces, se dieron esas situaciones. Quiero decirle también, haciendo un paréntesis, que cuando el Señor está a punto de entregarle la persona del propósito, siempre van a venir ofertas tentativas que lo quieren a ustedes desviar, porque tuve ofertas, personas que eran cristianas, inclusive yo mismo me decía, no, porque yo no puedo volver a cometer el mismo error que yo cometí otra vez, yo no puedo tomar una decisión conforme, que no era conforme a la voluntad de Dios, no podría buscar nuevamente, cometer el error nuevamente de formalizar una relación con una persona que era cristiana, persona que sabía que tenía la intención de eso, pero yo siempre me mantuve tratar de evitar esas situaciones. Y había algo que yo sentía en mí, que cuando ya yo estaba tratando con ella, yo estaba hablando con ella, yo sentía que si yo me trataba con alguien más, o hablaba con alguien más, o salía con alguien más, yo sentía como ese compromiso, como que si yo hacía eso también, independientemente de lo que he explicado, le estaba fallando a ella. Lo sentía así, aunque nosotros no teníamos nada y no teníamos una relación. Entonces, hubo un tiempo que ella decide alejarme. Yo decía, pero wow, pero ella como que no es consistente. Un día habla conmigo, otro tiempo me aleja, hasta que yo entonces, bueno, decido, vamos a dejar que si es del Señor, si es de Dios, entonces se va a dar. Inclusive ya hasta mi forma de orar cambié. Señor, si te pido por una esposa, ya ni siquiera mencionaba el nombre de ella. Ni siquiera me dice, Señor, te pido una esposa, la esposa que tú tienes para mí, sé conforme a tu voluntad. Entonces yo en ese momento decido alejarme de ella. Yo quiero que si ella tiene una oportunidad con relación a esa parte antes de continuar. Sí, en ese momento cuando lo conozco a él, bueno, comenzamos a hablar. El Señor me habla a mitad de año, empezamos a hablar como en julio, agosto por ahí. Comenzamos a hablar en agosto, el Señor me habla en octubre. El Señor me habla en sueño donde me dice, Esmeralda, del 15 al 30 de diciembre te casas. Esto me recuerdo yo que me levanté ese día. Y yo me echaba a reír, me reía. Incluso me acuerdo yo que ese mismo día hablé con mi pastor. Tenía una cita con el pastor en ese momento y le decía al pastor, una de las preguntas que el pastor siempre hace, ¿cómo van los últimos acontecimientos? En ese momento, a carcajadas, le dije, pastor, oiga ahora, escuche esto ahora. El Señor me dice a mí que del 15 al 30 de diciembre me caso. Y yo ni siquiera el novio tengo. El pastor y yo me echamos a reír y me recuerdo que mi pastor siempre me decía que para Dios no había nada imposible. Que para mí, para los hombres, todo puede ser imposible, pero para Dios no. Cuando Dios sabía lo que estaba haciendo. Sigo conversando con él, con mi amado esposo. Seguí hablando con él por chat, pero nunca, era como él decía, nunca estaba constante, siempre tenía un temor, pero es que eso no fue lo que yo le pedí a Dios. El enemigo comenzó a trabajar en mí de esa parte. Eso no fue lo que tú le pediste a Dios. Eso no fue lo que tú le pedías en tus oraciones a Dios.
¿Qué pasa? Llegó un momento en que comencé a alejarlo totalmente. Un día amanecí totalmente rebelde y comencé a escribirle y le dije, mira, yo no quiero que sigamos hablando, tú te estás emocionando conmigo, yo no quiero ahora mismo nada no quiero nada que me aparte de la concentración de Dios, le decía. Pero en realidad no era cierto. En realidad era el enemigo que me estaba ministrando en ese momento, pero yo no pude discernir en ese momento. Recuerdo yo que mientras le escribía a él, sentí esa voz que me hablaba en el oído y me decía, ¿y si ese es el correcto y tú lo estás alejando? En una me quedo pensando y digo, podrá ser, pero me dejé envolver por la rebeldía en ese momento y dije, no, eso no fue lo que yo le pedí a Dios. Yo le pedí a Dios algo muy distinto. Comencé entonces a seguir buscando oración, seguí orándole al Señor, pero lo seguí alejando. Nos alejamos como por 2 meses sin hablar, no le escribía. Llegó un momento en que el joven aquí comenzó a mandarme unos bombazos por el estado de WhatsApp, publicaba cosas para, yo sabía que era para mí, cosas que a veces me irritaban porque decía cosas como no me llega ahora mismo a la mente, pero sé que llegaba y puso estados donde decía como que lo que es tuyo, algo así era que decía, y Dios lo traerá, algo así. Llegó un momento en que hubo un estado que sí me enojé mucho y le respondí para atrás con otro estado y le dije, no estoy en gente, le puse no estoy en gente. El Señor tuvo que trabajar muy fuerte en mí porque en verdad yo estaba renegada. Yo no quería hacer, yo muchas veces en mis oraciones le decía, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, Señor, yo quiero que tú, Padre, ponga a la persona correcta. Pero muchas veces nos cegamos, a veces nos enfocamos en que, yo le pedí al Señor que sea alto, yo le pedí al Señor que sea fuerte, que sea blanquito, los ojos azules, pero muchas veces no es eso lo que el Señor quiere para ti. Muchas veces nos fijamos en la apariencia, nos fijamos en el físico, pero olvidamos lo más importante, que es su corazón. ¿Dónde está puesto su corazón? Si su corazón está puesto en Dios. Y yo le estoy pidiendo al Señor, que sea una persona que te ame a ti, que te dé a ti el primer lugar. Porque si te ama a ti, sabrá entonces darme a mí el lugar que me corresponde. Sabrá amarme a mí y cuidarme a mí. Pero en ese momento yo estaba cegada porque yo le dije, Señor, pero eso no fue lo que yo te pedí. Señor, pero esto. Señor, pero lo otro. En una, le dije, Señor, yo ya no aguanto más. Ya no aguanto más, le dije. No aguanto más. Señor, yo quiero algo porque ya yo no aguanto más. Le decía, yo quiero una señal cuando llegue la persona correcta, cuando llegue la persona indicada, que yo sepa que esa es la persona que tú tienes para mí. No habrá duda en mí en el momento que llegue. ¿Qué pasa? Seguí orando. En ese momento tenía miedo de decirlo en voz alta, porque siempre me decían, no hables, porque el enemigo escucha y a veces distorsiona lo que tú le pides a Dios. A veces si tú le estás pidiendo una cosa al Señor, a veces te quieren engatusar con otras cosas parecidas a lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero si tú no tienes el discernimiento, puedes fallar y equivocarte y tomar la decisión incorrecta. En ese momento comencé a orar en mi mente. Comencé a pedirle al Señor la señal que yo quería que fuera. Yo le decía, Señor, ya los hombres no están igual al tiempo de antes. Y me encantan las cosas antiguas. Me encanta el amor a la antigua, le decía el Señor. Y yo quiero que tú, Padre, la señal que tú pongas en el corazón de ese joven es el que me entregue a mí. Le decía, un ramo de flores rojas, grande. Cuando yo vea ese ramo de flores rojas, tienen que ser rojas, Señor, le decía, rojas.
Y le decía, Emma, Señor, mira, que sea una sola rosa, pero que sea roja. Necesito que sea roja, porque entonces si es roja, sabré que es de ti que viene. Quise limitar al Señor en el simple hecho de decirle que sea una sola rosa, pero al Señor no se limita. Cuando el Señor lo va a hacer, lo hace. Cuando es su voluntad, Él cumple. No hay que limitarlo simplemente por el miedo de que, quizá Dios no lo haga. Dios lo hace, Dios responde, porque nosotros somos testigos de que el Señor habla. Cuando entonces comencé a hablar con el Señor y a decirle eso, comencé a orar en mi mente, comencé a hablar con Él en mi mente, no permití que saliera de mi boca en ningún momento, porque ese Señor no quiero duda en el momento que pase. Entonces, llega un momento en que el Señor, ya después que pasó un cierto tiempo, el Señor comenzó a poner una inquietud en mí. Pero fulano ya no me escribe, fulano se está cotizando ya, fulano nada. Pero, ¿cómo va a escribir si yo lo alejé? Yo lo alejé totalmente. ¿Qué pasa? Pero nunca cedí a escribirle en ese momento. Nunca cedí a escribir. Mi orgullo era más fuerte en ese momento, que no cedí a escribirle. En ese momento el Señor me estaba tocando, porque el Señor, yo sentía como el Espíritu Santo me hablaba y me decía, pero, ¿y si eres Él y tú lo estás alejando? Y escuchaba esa voz una y mil veces en mi cabeza que me bombardeaba cada rato y me decía lo mismo una y otra vez. Y yo dije, Señor, pero es que eso no fue lo que yo te pedí, Señor, eso no fue eso lo que tú y yo hablamos, le decía, eso no fue lo que tú y yo hablamos. Tú no eres injusto, le decía, pero la injusta era yo. Porque muchas veces nosotros le decimos, Señor, Señor, que se haga tu voluntad, pero muchas veces viene la voluntad de Dios y está frente a tus ojos. Pero simplemente porque no es llamativo, no te llama la atención, simplemente decimos, no, ese no. Pero tú estás pidiendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está al frente tuyo y tú le estás rechazando, simplemente porque te estás dejando cegar. Cuando entonces, en ese momento, comencé a olvidarme de eso. Dije, ya, solté eso, no quiero darle mente a eso, no quiero pensar en eso. Cuando menos me lo espero, tengo otro sueño, donde el Señor me habla nuevamente y veo que estoy con un grupo de personas. Vamos de camino hacia otro lugar, no recuerdo bien, pero yo veía que yo miraba por la ventana y veía que la ciudad que se veía estaba prendida en llamas. Había algo extraño en ese lugar y salíamos como de ese lugar hacia otro lugar y como que llegamos a una casa pero no era una casa en sí, era como una azotea de una casa. Me veo con mi niña entre los brazos y de momento a otro veo que entre las personas que están ahí conmigo, veo que está José Luis y veo en una luz que resplandece hacia mí. Veo una persona parada frente a mí vestida de blanco, su ropa resplandecía y yo veía cómo él hablaba. Yo no podía verle su rostro, no podía verlo de aquí hacia arriba. Y sentía cómo él me hablaba. Yo no escuchaba su voz, pero yo veía, sentía en mi espíritu de que él me estaba hablando. Y en uno de mis oídos comenzaron a escuchar una voz donde el Señor decía, donde yo lo tenía a José Luis a mi lado y yo estábamos frente al Señor y el Señor estaba así y decía, José Luis, y el Señor volvía y hacía así con su mano y lo apuntaba y me decía José Luis, y volvía y lo hacía. O sea, el Señor estaba frente a nosotros en ese momento y Él lo estaba uniendo. En ese momento yo no le entendía, yo me desperté y comencé a decirle, Señor, pero es que no fue eso, Señor, pero ¿por qué? Pero comencé a cuestionar a Dios, pero a Dios no se cuestiona, Dios se obedece. Dios se obedece.
porque Dios, recuerda que dice en su palabra que los planes de Él son mejores que los de nosotros. Y muchas veces nosotros pedimos mal para nuestro deleite, pero el Señor no te va a dar a ti lo que tú le estás pidiendo para saciar tu deseo carnal. El Señor te va a dar a ti lo que te va a saciar tu vida espiritual, tu sed espiritual, lo que necesita tu espíritu. El Señor te va a complementar con la persona del propósito, no con la persona que tú quieras imponerle a Dios. Recuerda, nosotros no podemos imponerle a Dios ni darle órdenes a Dios. Nuestro deber es obedecer a Dios, y más cuando Dios no habla. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí, comenzó a tocar mi corazón. Ya estaba que iba a la iglesia y buscaba a ver si veía a José Luis, porque no lo veía, y comenzaba como, pero no va a venir hoy. Y yo, ok, y en una me paro y digo, pero mira, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Yo dije, no, espérate, tienes que soltar. Hasta que el Señor comenzó a ministrar mi corazón nuevamente. Y entonces decidí acercarme, decidí hablarle, decidí, no con la intención en realidad de volver, de que vamos a orar, no, sino me le acerqué, le hablé porque, o sea, lo tenía como si fuera mi enemigo, que ni lo quería saludar, lo trataba de lejos. Muchas veces él me esperaba afuera como para pasar palabra conmigo. Yo mataba mi tiempo dentro de la iglesia, hablando con todo el mundo, hasta con el que nunca he hablado, simplemente para no salir y toparme con él afuera. Ay, Dios mío. Cuando entonces decido hablarle, le escribí, le pedí el favor, que estaba lloviendo ese día, que él tenía una sombrilla, y utilicé eso como excusa para decirle a ver si me podía llevar al vehículo para poder subirme e irme. En ese momento, cuando nos miramos, sin decir media palabra, el Señor hizo estremecer algo en mi corazón. El Señor me hizo sentir algo. En su mirada yo vi algo que no había visto antes, pero no tenía la oportunidad de haberlo visto antes, porque no me había dado la oportunidad de aceptar la voluntad de Dios. Porque llegó un momento en que yo dije, Señor, me rindo. Yo no puedo ir en contra tuya. Yo no puedo luchar contra ti porque tengo toda la de perder contigo. Total, lo que tú digas, eso es lo que se tiene que hacer y lo que se va a hacer. Y ya yo decido hacer tu voluntad, que sea lo que tú quieras, le decía al Señor. Que sea lo que tú quieras. Comencé a tratar a José Luis, comenzamos a hablar después de esa noche. Hay algo que quiero añadir. Dios también me respondió la oración de ella. Inmediatamente yo he decidido acercarme al Señor, me bautizo, empezó a adoctrinarme, tuve una experiencia espiritual grandísima. Entonces el Señor empieza a partir de ese momento a hablarme a mi vida. Lo primero que me dice José Luis, yo te entrego tu ministerio, yo quiero que tú serás mi evangelista. Yo quiero que tú prediques mi palabra para ayudar a otras personas. Eso me decía el Señor. Entonces ahí el Señor empezaba a tratar conmigo. Entonces el Señor empezó a hablar. Muchas veces me senté confundido y decía, wow, pero será loco que yo me estoy volviendo. Entonces empecé a sentir la tranquilidad cuando en la iglesia me empezaban a ministrar las mismas cosas que el Señor me decía a mí en lo íntimo, en lo personal. El Señor me lo decía a través de la persona que predicaba en la iglesia, a través de la pastora, a través del evangelista Luis Alfredo. El Señor, entonces yo empecé a sentirme confesor, bueno, el Señor es el mismo Señor que me está hablando, porque lo que Él trata conmigo, lo que Él me dice personal, también eso me lo confirma a través de otra persona. Recuerdo que ese día, muchas veces, nosotros no queremos ir a la iglesia porque está lloviendo, porque hay algo y lo ponemos como excusa. Yo recuerdo que ese día que nos reencontramos Esmeralda y yo, que no teníamos tiempo de nada, me estaba cayendo un aguacero, y yo dije, bueno, hoy que me voy para la iglesia, llueve, todo inventé, cogí la sombrilla y me fui para la iglesia. Entonces, hicimos una actividad ese día en la iglesia, así mismo, ese día cuando ella me pidió que la llevara en el carro a la sombrilla, pero yo veo, en eso que nosotros estamos en la actividad, yo veo como que ella me está mirando y me dice, José Luis, pero yo me pregunto, pero ella me echó a un lado, ella no me habla, porque ella entonces yo veo como que me está mirando, ¿y qué pasa? Yo, bueno, amén.
Entonces recuerdo que ese día estaba lloviendo cuando ella me pide que la lleve al vehículo. Yo la llevo al vehículo con la sombrilla. Inmediatamente antes de ella subirse al carro, ella me dio una mirada, yo la miré y yo sentí como esa mirada tan profunda, como que esa mirada en ese momento como que conectó y yo dije, wow, por dentro de mí, wow. Quedé como que me llegó algo. Entonces cuando empezamos a desafiar en la casa, entonces ella empieza a reclamarme y me escribe, pero ven acá, ¿y por qué ella me reclama? Porque si fue ella que me reclamó, ella me está reclamando indirecta, tirándome indirecta, reclamando porque yo me había dejado. Pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Entonces ahí yo empiezo a entender. Recuerdo que previamente yo le había orado a Esmeralda, le pedí al Señor a Esmeralda como esposa, y recuerdo que después que yo tuve esa conversación con ella esa noche, el Señor me responde y me dice, quiero antes de decir lo que me respondió el Señor, esta cita bíblica que está en Romanos 4:17, que dice, como está escrito, después de haber puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como la que sí fuese. Recuerdo que esa noche el Señor me responde y me dice, te entrego a Esmeralda Félix como esposa. Tú me pediste una esposa, yo te entrego una esposa. Tú la vas a respetar y tú la vas a valorar todos los días de tu vida. Tú me pediste una esposa, yo te estoy entregando una esposa. Yo los uniré en matrimonio. Eso me decía el Señor y me lo confirmaba una y otra vez esa noche. Entonces cuando salimos un día a Agoramor, ella invita a nuestra niña Smelly y pasamos un día ya compartiendo con ella. Entonces, después de esa noche, de esa que salimos y compartimos, yo decido regalarle un pequeño detalle. Todavía. No, cuando llegamos ese día, el Señor vuelve y me habla y me muestra un sueño donde yo veo que llegan los pastores a mi casa y comienza los pastores comienzan a felicitarnos, a decirnos, la pastora llegó muy contenta a mi casa en ese momento, en el sueño, donde me decía, qué bueno, me alegro por ustedes que se van a casar, y yo me quedo, ¿qué? Y yo digo, pero ¿quiénes se van a casar? Y ella volvía y me decía, y ella volvía y me decía, sí, ustedes se van a casar. Y yo me quedé, pero es que yo no entiendo nada de lo que me están diciendo aquí. Y en ese momento, cuando entonces comienzan a felicitarnos, llega un momento en que la pastora se detiene. La pastora se detiene y me mira a los ojos y me dice, sí, pero solamente le pido una sola cosa, cuídense y no se desesperen. Me dijo, cuando yo miré a la pastora a los ojos, yo pude ver que no era la pastora la que me hablaba. El Señor me decía que nos cuidáramos, que no nos desesperemos. Muchas veces cuando encontramos a la persona correcta, pensamos de la siguiente manera, bueno, ese es, si ese es, ya no importa lo que yo haga con esa persona. No es así. Dios es un Dios de orden. Aunque esa sea la persona que el Señor tiene para ti, aunque Dios ya la puso en tu camino, no quiere decir que tú vas a hacer las cosas, tú vas a andar como chivo sin ley, haciendo y deshaciendo. No, Dios es un Dios de orden. Y una de las cosas que el Señor más trabajó en nosotros en nuestra relación fue eso, de siempre buscar agradar al Señor en todo momento. Muchas veces cuando yo me sentía flaquear, Él me sostenía de la mano y me decía, espérate, tenemos que darle a Dios el primer lugar, tenemos que hacer las cosas correctamente. Yo soy mujer y muchas veces me sentí en situaciones muy apretadas y pudimos notar muchas veces que la desesperación, porque luchábamos diario con la carne,
llegó un momento en que nosotros le decíamos al Señor, Señor, ¿cómo es que vamos a aguantar todo esto? Pero aún así el Señor nos mostró que sí se puede esperar en el Señor, sí se puede hacer las cosas bien, sí se puede esperar la voluntad de Dios, por más lejos que tú la veas. Muchas veces el enemigo te va a presentar la bendición que está lejos, pero muchas veces está ahí mismo. Lo que pasa es que corremos a desesperarnos y a no esperar un poquito más y esperar el tiempo de Dios. Entonces, en ese momento, el Señor comenzó a hablarme. Entonces, ahí sí, después. Ok, entonces me surge regalarle un pequeño detalle a Esmeralda. En lo que se me ocurrió en la mente, peluche, flores. Empiezo a buscar en las redes sociales, decido regalarle flores. Me encuentro con una persona, la llamo, la contacto unos días antes de hacerle el regalo. Tuve una conversación con la persona, ella me envió las imágenes de los diferentes arreglos que tenía por WhatsApp para que de los arreglos que ella tenía, que yo eligiera uno. Yo elegí un arreglo de flores donde todas las flores eran rojas. No había pasado. Bueno, las que yo elegí eran rojas. De los diferentes arreglos que había, yo elegí las flores rojas. Me puse en contacto con la persona y recuerdo que fue para un miércoles, creo que sí fue para un miércoles de San Envié. La persona que hacía el arreglo era una pastora que tiene una iglesia elisabelita, una bendición, ¿verdad? Y después de todo eso seguimos hablando. Ella tenía la floristería frente a su iglesia. Y recuerdo que antes de, cuando ella envió el arreglo, yo decido enviarle el arreglo de flores Esmeralda a su trabajo. Y cuando ella me envía ese arreglo de flores, me dice, aquí entre nosotros, te lo envié mucho más grande de lo que era, porque los hijos de Dios no tienen pérdida, por los hijos de Dios, perdón, no se pierden. Ella le mandó el arreglo de flores mucho más grande del costo monetario que era. Entonces, ese arreglo de flores lo recibe Esmeralda en su trabajo y ella entonces tiene una parte que le va a confirmar cuando ella recibe ese arreglo de flores en su trabajo. Antes de recibir las flores, fue un miércoles que me envió las flores. El martes, el Señor, yo comencé a orarle al Señor, eran las 3 de la mañana. Yo me había quedado dormida. Me despierto a las 3 de la mañana y siento una inquietud y veo un mensaje de José Luis que me había dejado ya temprano, pero yo al quedarme dormida no lo pude contestar. Cuando veo el mensaje, yo comencé a orarle al Señor y comencé a llorar. Le dije, Señor, acuérdate de lo que yo te pedí. Si yo no veo esa señal, yo no voy a proceder en nada. Yo no voy a ceder en nada. Porque yo necesito tu confirmación. Yo necesito saber si esto viene de ti, si eres tú el que está detrás de todo esto. Yo necesito que tú me hables, que tú me digas, que tú me des la señal que yo te pedí. Le decía, los hombres se han olvidado tanto de los detalles, de los pequeños detalles, y por eso yo quiero esa señal. Le decía en ese momento al Señor con lágrimas, y le decía, yo no quiero fallarte otra vez, yo no quiero hacer las cosas fuera de tu tiempo. Al otro día, cuando llegó el trabajo, estoy inquieta, siento una sensación dentro de mí que no sé, como que algo no me deja tranquila. Mientras estoy trabajando, tengo una visión donde veo un hombre que llega con un ramo de flores grandes, rojas, a entregármelo a mí. En una como que yo sacudo la cabeza y digo, ay, Esmeralda, solamente queda soñar. Dije, solamente queda soñar. No hizo ni 5 segundos que terminé esa frase, donde el mismo hombre que vi en la visión entró por esa puerta de mi trabajo y comenzó a preguntar, ¿quién es Esmeralda Félix? Y cuando me volteo a ver, veo que trae un ramo de flores grandísimo, rojas,
Y me escucho en ese momento cuando el Señor que me ama y me dice a mí, es para que veas que para mí no hay nada imposible, me decía. No hay nada imposible, lo que yo prometo lo cumplo. En ese momento yo me fui en llanto. Los muchachos comenzaron a hacer bulla, comenzaron a hacer cosas, comenzaron a decir, cuidado si fuiste tú que te pagaste ese arreglo. Pero en ese momento yo no pude contestarle al hombre, de decirle, sí, soy yo, porque no me salía el habla. Yo quedé en shock en ese momento, y más como el Señor me respondió ahí mismo y me dijo a mí que no había nada imposible para él. Cuando el hombre me entrega el hombre me dejó las flores sin yo decirle que soy yo. El hombre además me la puso en el escritorio y se fue. Y yo todavía estoy en shock y toda la gente preguntándome, la gente se quedan sorprendidos porque ellos sabían que yo estaba sola, que no me habían conocido a nadie en mi trabajo, y más mis jefas. Y en ese momento comenzaron a hacerme un sinnúmero de preguntas, pero es que no me salía el habla en ese momento, no podía hablar, solamente era llorar nada más porque yo no veía las flores, ni lo veía a él. Yo veía la respuesta del Señor a lo que yo le había pedido a él. Cuando yo vi esas flores, yo solamente, lo único que me pasó por mi cabeza fue, el Señor me respondió. Ni siquiera, él me mandó flores, no, nada de eso me pasó por la cabeza, solamente fue el Señor me respondió. El Señor respondió mis oraciones, el Señor habló a mi vida, pero todo no fue ahí. Cuando entonces recibo las flores, nos juntamos después del trabajo y comenzamos a hablar. Yo comencé a interrogar a ese hombre, yo comencé a preguntarle por qué tú me mandaste flores, y por qué eran rojas, y por qué esto, y por qué... Recuerdo yo que le hice tantas preguntas, que en una me dice que simplemente le salió, lo único que le salió decirme fue como, eso me salió a hacerlo. O sea, yo le dije, pero por algo te motivaste a regalarme flores y que sean rojas. Él lo único que se reía, me decía, pero es que fue lo que me salió a hacer, nada más. Y yo lo tenía planeado hace días. Lo que pasa es que no me había decidido hacerlo. Y bueno, después de ahí seguimos hablando, entonces ahí fue que ya seguimos orando, yo seguí pidiendo más confirmación porque tenía miedo, decía, pero si fue el enemigo, pues así el enemigo me escuchó y me está tendiendo una trampa. Yo estaba tan turbada en ese momento y yo decía, pero es que, o sea, como que lo veía como algo imposible, o sea, como no me lo puedo creer todavía. Sigo orando al Señor, sigo orando, y el Señor, cada vez que hablaba, cada vez que le preguntaba, el Señor volvía y me respondía lo mismo. El Señor fue fiel en su respuesta, no hubo variación en ningún lado, siempre me decía lo mismo. Y lo más importante de todo, lo que más me dejó más tranquila, que era conmigo misma que él hablaba, no me lo mandaba a decir a través de nadie, sino que me lo decía a mí misma. Y después que me hablaba a mí, entonces me lo confirmaba con otra persona, para que no sintiera duda de lo que él me estaba diciendo. Recuerdo que cuando ella me confirma todo esto, me cuenta todo esto, ella me dice, no, que yo voy a seguir teniendo fe. Y yo, ¿y tú quieres más confirmación de ahí? ¿Tú quieres más confirmación de ahí? Entonces yo en mis oraciones le pedía, Señor, pero si ya tú has respondido, que porque ella tiene duda. Entonces el Señor me responde, ya yo le he dado una respuesta conforme a su unión como matrimonio, pero yo le estaré confirmando nuevamente. Y ella seguía teniendo ya esas respuestas del Señor. Recuerdo que ese mismo día nosotros decidimos compartir unos calzados en Occidental Mall, y recuerdo que yo hago una publicación en el estado de WhatsApp compartiendo con mi futura esposa. Eso fue como echarle como azúcar a un hormiguero. Empezaron a escribirme por WhatsApp
hasta me insultaron. Yo tuve, hasta me insultaron inclusive ese día, pero el Señor es bueno y a partir de ahí entonces fue que ya nosotros decidimos ya formalizar una relación. El pastor Elvis Buscano todo el momento estuvo... No solamente eso, aparte de todo eso, él decidió ir a mi casa, hacer las cosas como el Señor manda, hacer las cosas bien. Ahí comenzó a demostrarme de que sí era algo que el Señor aprobaba. Cuando yo comencé a ver que todo iba positivo en nuestra relación, todo el apoyo que recibimos de cada una de las personas que nos rodeaba, nunca nadie nos dio algo negativo, nunca escuchamos, no, pero que no, un pero de otra gente, nada de eso. Todas las personas, hasta las personas que no nos conocían, nos decían palabras de bendiciones, palabras positivas, palabras buenas. Él decide ir a mi casa a hablar con mis padres. Muy contrario a lo que pasó anteriormente en mi vida, con personas que eran cristianas. Él decidió hacer las cosas formal, porque es así, cuando la cosa viene de Dios, Dios la da buena, y Dios no te añade problema ni tristeza en lo que te da. Él decide honrarte, darte la persona, y así mismo te honrará la persona que el Señor ponga en tu camino, te dará el valor que tú en verdad tienes. Muchas veces nosotras nos dejamos envolver y olvidamos el valor que nosotros tenemos. Recuerda que el valor que tú tienes no hay mejor confirmación la que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso demuestra el valor que tú tienes. Como nosotros somos amadas por un Dios perfecto. Decidió entregar su único hijo por amor a ti y a mí. Y eso no demuestra el valor que nosotros tenemos, porque Él decidió entregar su vida, siendo inocente de nuestros pecados. Él decidió darlo por ti, por mí. Eso es más que suficiente para entender de que nosotros tenemos un valor inigualable y que nadie puede valorizar eso, el valor que el Señor ha puesto en nosotros. Cuando decidí ir a mi casa y hablar con mis padres formalmente, mi papá estaba renegado por lo que ya había pasado. Él no quería, mi papá no quería. Recuerdo que José tuvo que pedir refuerzo. Tuvo que llamar al pastor. Pastor, necesito su ayuda, necesito que me ayude. Necesito que vaya conmigo. No quiero ir solo, necesito refuerzo. Porque papi estaba negado, papi no quería. Y quizás muchos pensarán, ¿por qué con su papá si ella es una mujer? Sí, con mi papá. Porque las cosas, cuando viene de Dios, se hacen las cosas bien. Y que quizás se cometió un error, pero Dios es un Dios de segunda oportunidades. Y cuando Dios dice en su palabra que todas las cosas son hechas nuevas cuando venimos a Él. Y así mismo Él hizo en mi vida, Él restauró todo. Me puso de nuevo como yo soy la niña de sus ojos. Y por lo tanto, la persona que Él va a poner en mi vida va a ser a sí mismo. Me va a dar el valor que Cristo me dio a mí también. Entonces comenzó, recuerdo que el pastor fue, hablaron con mis padres. Cuando hablaron con mis padres, a mi papá ve que el pastor se dio y que habló muy bien de José Luis y todo. Mi papá entonces ya a lo último se dio y sí, aprobó nuestra relación. Cuando se aprobó nuestra relación, que entonces comenzamos ya un ciclo de noviazgo, esa fue la etapa un poquito muy difícil para nosotros, porque ninguno de los dos habíamos tenido una relación cristiana. Ninguno de los dos sabíamos cómo llevar una vida cristiana, o sea, una relación cristiana, no sabíamos cómo llevarlo. Entonces le pedíamos mucho al Señor, Señor, ayúdanos, Señor, por favor, guíanos, cómo hacerlo, qué hacer, qué no hacer. Había muchas cosas en nosotros que sentíamos temor de fallarle a Dios. Y más porque como el Señor se había glorificado en nuestras vidas, como el Señor nos había dado la segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de remediar todos los errores que nosotros cometimos en el pasado. El Señor
obró en nuestras vidas. Y recuerdo yo que llegaron momentos muy difíciles, llegaron momentos en que decidimos, mira, ya, vete para tu casa, que ya yo voy a entrar ya. Llegaron momentos así, que tuvimos que votar uno con otro, decir, ya está bueno, vete para tu casa, pero era para no conllevar a una situación muy, muy complicada, que se nos pueda salir de las manos. Recuerdo que orábamos y en ese momento, en el transcurso que orábamos, se metió la pandemia, comenzó la pandemia. Fue una situación muy difícil para el país y todo, pero nosotros lo vimos como una ayuda en nuestra relación. Fue algo que nos cohibió mucho de frecuentarnos. Compartimos más por el chat, hacíamos estudios bíblicos por videollamadas, participábamos más en el discipulado, cuando nos ponían siempre en pareja para trabajar temas. Pasábamos más tiempo por el chat, hablando, debatiendo, nos acercamos más al Señor, orábamos. Y fue algo que en verdad fortaleció mucho la relación, fortaleció bastante. Y el Señor se glorificó de una manera tremenda. Muchas veces yo pensaba que nosotros no íbamos a terminar, no íbamos a llegar hasta el final, pero sí, el Señor nos fortaleció, nos ayudó a llegar hasta el final. El Señor nos dio la victoria a pesar de las dificultades que se enfrentaron. Llegó entonces un momento de que mi amado esposo me pidió matrimonio. Fue algo que en verdad fue muy distinto, fue algo sorprendente para mí. Nunca había recibido una pedida, o sea, nunca me pasó una situación como esta. Yo me quedé y dije, solamente me quedó llorar solamente y darle gracias a Dios por lo que estaba haciendo. Recuerdo que después que entonces anunciamos nuestro compromiso de matrimonio, ahí comenzamos a trabajar lo que era ya como equipo, tanto en el ahorro como también en ayuda mutua, tanto espiritual como emocional. Comenzamos a comportarnos ya no como solamente unos novios simplemente, sino también nos comportamos como un equipo de pareja, porque como dice nuestro pastor en muchas de las charlas, que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Comenzamos a trabajar desde el noviazgo, cómo procederíamos después en una casa, comenzamos a ahorrar, comenzamos a planificar, pero todos esos planes siempre se los presentábamos al Señor en todo momento. Hay una cosa, nunca quieras imponerle a Dios tus planes. Impon tu voluntad y tu decisión a los planes de Dios. Siempre estábamos abiertos a cualquier decisión que el Señor tomara para nuestras vidas. Siempre orábamos cada vez que íbamos a tomar una decisión de algo. Siempre tuvimos asesoramiento de nuestros pastores. Siempre buscamos ayuda en cualquier situación. Siempre procedíamos a ellos. Le agradezco mucho, les doy gracias a Dios por sus vidas, porque siempre estuvieron ahí, nos ayudaron muchísimo y nos siguen ayudando todavía. Amén. Lo único que después que nosotros decidimos anunciar nuestra fecha de matrimonio, eso fue terrible, porque todo estaba muy bien hasta que anunciamos esa fecha. Cuando anunciamos la fecha de matrimonio, comenzaron a llegar muchos golpes, comenzaron a llegar muchas cosas negativas. Hubieron muchas cosas que nos provocaron golpes muy fuertes. Muchas veces nos sentimos bien oprimidos, nos sentíamos desesperados. Muchas veces hasta lloramos muchísimo por situaciones que se presentaron en nuestro proceso ya a punto de culminar. El enemigo no se quedó quieto porque estábamos a punto de cerrar un ciclo, como decía Miriam. Muchas veces tenemos que cerrar ciclos y como ya estábamos a punto de cerrar ese ciclo de nuestra vida y de romper con la atadura que el enemigo había puesto en nuestras vidas hace tanto tiempo y recibir la nueva vida que el Señor nos había entregado,
el enemigo se enfurece, el enemigo se enfureció y quería impedir que se cumpliera el propósito de Dios en nuestras vidas, pero aún así creíamos en lo que Dios había dicho, en las palabras que Dios había dado a nuestras vidas. Una de las cosas, muchas veces yo me sentía en el piso, pero cuando yo veía a José Luis también en el piso, solamente llegaba a mi cabeza, no podemos estar los dos en el piso, porque ¿a dónde vamos a ir? Muchas veces así en el piso agarraba fuerza y comenzaba a darle palabras de motivación. Le decía, acuérdate que el Señor nos dijo tal cosa, acuérdate que el Señor dijo que iba a hacer esto, acuérdate que le daba palabras de motivación para que también él sintiera el apoyo. Muchas veces no le demostraba a él mi desesperación también como humana, porque estamos en carne. En ese momento, una de las palabras que más repetíamos era una palabra que nos decía mucho la pastora. Bueno, nos dice mucho la pastora, y más en el discipulado nos decía que cuando algo viene de Dios, siempre que algo venga de Dios va a haber opresión, siempre va a haber ataques, nunca va a ser fácil, siempre va a haber cosas, van a haber ataques porque se está rompiendo algo, se está cumpliendo la voluntad de Dios, y eso es lo que el enemigo no quiere. Una de las palabras que nos sirvió de motivación fue esa, de que siempre lo que viene de Dios no va a ser fácil, porque Dios te habla de la bendición, Dios te dice, te voy a bendecir, pero hay un proceso que hay que pasar, hay que pagar un precio para obtener la bendición que el Señor quiere entregarnos a nuestras vidas. Van a haber momentos que vamos a sentir que nos vamos a ahogar, pero el Señor nunca te va a abandonar. Una de las palabras que el Señor siempre nos decía era que no estábamos solos, que el Señor estaba luchando con nosotros, y eso nos daba fuerza. Nos daba aliento. A última hora, ya cuando estábamos a semanas de la boda, comenzaron a entrar unos ataques muy fuertes, donde el enemigo quería ministrarnos cosas distintas a lo que Dios había hecho, o había dicho, mejor dicho. Y hubieron cosas que en su momento no oprimieron muchísimo, nos turbaron muchísimo, pero Dios siempre permaneció fiel en nuestra relación. Pudimos ver eso, pudimos ver la fidelidad de Dios en todo momento, cómo Dios se glorificó. Llegó un momento en que nuestro presupuesto llegó al piso totalmente. Todavía debíamos dinero de la boda, todavía no habían cosas que se habían comprado, nos faltaban tantas cosas. Nosotros comenzamos a turbarnos, Señor, comenzamos a darle mente qué hacer. Muchas veces yo me desesperé, comencé a llorar, le dije, Señor, pero no fue esto lo que tú me dijiste. Señor, pero ¿qué pasó? Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Pero yo le decía, Señor, háblame, siento que me siento desesperada, pero muchas veces tenemos que confiar en Dios y olvídate de ti misma. Yo sé que estamos en carne, es difícil, lo sé, lo viví, es difícil. Cuando tú estás viendo la situación y que el Señor te diga a ti una cosa distinta a lo que tus ojos están viendo, es difícil, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Recuerdo que un domingo o 2 domingos antes de la boda, estábamos vueltos locos totalmente, porque faltaban muchas cosas, faltaba todavía que saldar una gran parte del dinero de la boda, y nuestro presupuesto estaba totalmente chiquito, como dice. Así es. Recuerdo que el Señor nos ministró a través de un predicador que fue invitado ese día y nos dijo, yo soy el padrino de su boda y yo voy a suplir todo lo que a ustedes le haga falta. No se turben. Nos decía, es tanto lo que le van a regalar, que van a tener que regalar más para adelante, porque le van a regalar tantas cosas repetidas, nos decía. Y pudimos ver cómo el Señor se glorificó. Amén. A última hora vimos cómo el Señor obró comenzaron a llegar bendiciones, comenzaron a llegar provisiones del cielo, cómo el Señor obró,
cómo el Señor, pudimos saltar todo lo que faltaba, pudimos seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. El enemigo comenzó a atacar con pronósticos distintos a lo que el Señor había dicho de nosotros. Comenzó a tirarnos muy fuerte, pero aún así decidimos permanecer creyendo en lo que Él había dicho. Muchas veces le decía a José, yo no sé por qué, yo no sé cómo es que yo saco fuerza para hablarte a ti, pero porque yo estoy peor que tú. Pero necesito decirte de que Dios está con nosotros. Y aunque sintamos desesperando, el Señor va a permanecer y va a cumplir su palabra, como Él ha dicho. Bueno, así mismo es. Ya mi esposa hizo en sí la conclusión, me arreció ahí, no me dejó ni un chin. Pues sí, así es. Inmediatamente nosotros iniciamos el proceso de noviazgo, algo muy importante. Nosotros hicimos un plan de ahorro, estuvimos ahorrando todo este tiempo, dimos nuestro mayor esfuerzo porque también hay una parte que nos corresponde a nosotros y empezamos a ahorrar. Vimos cómo el Señor empezó a bendecir a última instancia. Llegó un momento donde había mucha duda que si se podría hacer, que si la íbamos a posponer. Ella muchas veces decía, no, que para el año que viene ocurrieron muchísimas situaciones, muchísimo estrés, pero el Señor ha sido bueno, el Señor ha bendecido nuestra vida y Dios es fiel. Si nosotros aprendemos y nos aferramos a Él, Dios va a escuchar nuestras peticiones. Recuerdo que nosotros ya hacíamos propósitos, nos llamábamos y hacíamos una lista de propósitos y lo seguimos haciendo, donde poníamos cada una de las peticiones que le pedíamos al Señor y el Señor, pudimos ver cómo el Señor orábamos por llamada y siempre tratábamos de mantenernos en comunión para nosotros sentirnos fortalecidos. Como le había dicho, ya mi esposa reció y dio la conclusión de todo el proceso. Esperando de que sus vidas hayan sido bendecidas, que con nuestro testimonio nosotros podamos ayudar a otro y que otras personas puedan ser bendecidas a través de nuestro testimonio. Quiero también decir algo sobre, hay una parte de que a las jóvenes, Dios, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es bueno. Y a veces van a llegar situaciones a nuestras vidas que van a hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. No dudemos. Vamos a creer en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Vamos a creer en lo que Dios, en la palabra que Dios ha desatado sobre ti. Recuerda, el hombre que Dios va a poner en tu vida te va a amar, te va a respetar. Si vienes en paquete, también va a recibir tu paquete y lo va a amar también y lo va a cuidar. Muchas veces José Luis es más amoroso, vamos a decirlo así, más atento que yo misma, que soy su mamá. José Luis muchas veces llegaba y llegaba con los paquetes de cosas para mi hija, siempre la consentía, siempre le daba mucho amor. Una de las cosas que más me enamoró fue eso, cuando yo veía cómo él trataba a mi hija, cómo él la cuidaba. Yo decía, Señor, porque yo una de las cosas que sentía miedo era eso, de dar un paso y que en falso y que saliera afectada a mi hija. Yo siempre pensaba en que mi hija primero, tengo que buscar una persona que ya no podía buscar una persona simplemente para mí, sino también para mi hija, porque es una figura paterna a la que yo le voy a poner a mi hija. Pude ver que él amaba a mi hija y dije, Señor, gracias. Porque cuando Dios da la cosa, lo da bueno. Y gracias a Dios hoy yo puedo darme cuenta de que no hubo mejor decisión que esperar y someterme a la voluntad de Dios. Muchas veces la carne no va a querer hacerte la guerra, pero lo mejor es someter la carne a la voluntad de Dios. No someter la voluntad de Dios a nuestra carne, no. Sometámonos a Dios, a su voluntad y hagamos que Él sea el que se glorifique en nuestra vida y tú verás que mañana tu día valió la pena esperar, valió la pena hacer las cosas correctamente. Nosotros queremos darles las gracias a todos y queremos hacer una oración por cada una de las jóvenes que están aquí.
Que no importa lo que tú haya pasado, no importa lo que haya sucedido en tu pasado, Dios es un Dios de segunda oportunidades. Dios puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el único. Y recuerda, no permita que nadie te haga olvidar del valor que tú tienes. El valor que tú tienes, tú eres como un vaso frágil en la mano de Dios, que Dios lo cuida, tiene hasta el más mínimo detalle. Cuidado contigo y no te va a entregar cualquier cosa. El Señor te va a entregar a ti también, esa persona que también te va a dar ese mismo cuidado y va a cuidar de tu vida, va a cuidar de tu corazón. Porque cuando tu corazón está en la mano correcta, esa persona amará tu corazón y lo cuidará como algo más apreciado que Dios le ha entregado. Hoy en día le doy gracias a Dios por mi esposo, le doy gracias a Dios porque es un hombre que en verdad me ha llenado tantas expectativas. Yo creo que rompió las expectativas de las que yo le pedía al Señor. Y gracias a Dios porque lo puso en mi vida. Gracias a Dios. Queremos orar por ti, jóvenes. Queremos orar por ustedes y pedirle al Señor por ustedes. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Padre, venimos delante de ti, Señor. Padre, presentándote, Señor, cada una de esas jóvenes, de esos jóvenes que están aquí, Señor, escuchando. Padre, queremos ponerlo en tus manos, Señor. Que sea tú, Padre, guardando su corazón, guardando su vida, Padre. Que sea tú dirigiendo cada uno de sus pasos. Padre, que ellos puedan entender, Padre, y esperar en tu tiempo, Señor, que ellos puedan entender que tu tiempo es perfecto, Padre, que no se desesperen, Señor, sino que esperen en ti, Padre, porque lo que tú añades, Señor, no añade tristeza, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos, Padre, cada una de esas personas en tus manos, Señor, que sea tú guardándole, Señor, Padre, líbralo, Señor, de caer, líbralo de fallarte, ayúdalo, Señor, a acercarse más a tu presencia, de buscar más de ti, Señor, entrar al lugar santo, Padre, y entregar su corazón a la persona correcta, Padre, que eres tú, porque tú no fallas, Señor, tú eres fiel, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Qué emoción. Wow. Ustedes nos han dejado maravillados. Los que conocíamos el testimonio, pues nos sentimos gozosos, claro está, pero hay detalles que ustedes lo han dicho de manera maravillosa. Gracias, Esmeralda y José Luis, por su honestidad, su sinceridad, su apertura, por compartir su testimonio con nuestros jóvenes, con nuestras jóvenes. Yo sé que el propósito por el cual Dios puso en nuestro corazón que así sea,